pues volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de los profesionales del Canal 4TV y en compañía de don Jorge Cabrera, que es docente y investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fíjate por dónde y cómo suena nuestro océano. Pues bueno, suena muy bien, Tenemos Canarias es una zona, digamos, singular en el sentido de que contamos con una buena representación, por ejemplo, de cetáceos, y que son los que más... hay muchas especies que dependen del sonido, pues, pero a todos los niveles, para relacionarse, para poder alimentarse, para reproducirse. Y Canarias, pues, a nivel de cetáceos, por ejemplo, tiene, ya le digo, cuenta con una buena representatividad a nivel de especies. De hecho, vemos, cómo, pues, cada vez más gente viene a Canarias y se está gestando todo un negocio alrededor del turismo que quiere ver cetáceos, ¿no? Lo que se llama el avistamiento de cetáceos, ¿no? Y tenemos una actividad bastante intensa, tanto en la zona de los cristianos en Tenerife, como en el sureste de Gran Canaria. Tenemos y ponemos el mapa de las 8 islas. ¿Suenan diferentes? Pues... por distintos puntos. Bueno, depende de las especies que haya en un sitio y en otro, pero digamos hay zonas más tranquilas que son las preferidas intervienen otros factores, como es la presencia de alimento, las condiciones batimétricas y los perfiles que hay, las profundidades, las corrientes y tal, pero básicamente hay zonas, yo diría que hay zonas más tranquilas, con menos ruido, en una zona del archipiélago que en otras, ¿no? Básicamente las islas por donde están más próximas a las líneas que soportan mayor intensidad de paso, como puede ser el canal entre Gran Canaria y Tenerife, entre Canarias, entre Lanzarote, Fuerteventura y el continente africano, pues ahí hay zonas donde el tráfico es más intenso y son zonas que suenan, no digo peor, hay más ruido, hay más tráfico, y por tanto puede haber un ambiente acústico más perturbado. Cuando vemos en el puerto de la Luz esas grandes plataformas petrolíferas, emiten sonido. Claro que emiten sonido. Toda embarcación que se mueve en el mar tiene una firma acústica determinada, sí. Claro pero el estar ahí en el mar, parado. Bueno, parada o navegando, es decir, pues se mueven de una determinada forma, tienen, y ya digo, por la forma de propulsarla da lugar a que cuando nos ponemos a escucharlas en determinadas frecuencias, pues suenen de una forma muy particular, ¿no? Pero hay multitud de fuentes de ruido en el mar, es decir... ¿Como cuáles? Todas las obras civiles, por ejemplo, de instalación de cables, de perforaciones submarinas, de prospecciones acústicas, el caso, por ejemplo, caso evidente, por ejemplo, en determinadas aguas, no en Canarias, ¿no? Pero en zonas donde se están haciendo prospecciones vinculadas a la industria del petróleo o del gas, pues muchas de esas prospecciones implican, pues, operaciones de taladro, ¿no? De perforaciones, tal, que evidentemente se transmiten al medio. Y por no hablar de la etapa previa, porque ya cuando se perfora es porque se sabe que ahí a las catas, como le llamamos, a las catas. Exacto, cuando se llega a ese punto es porque ya se ha hecho un estudio previo y dice que en esa zona debe de haber una bolsa que contenga hidrocarburos, pero es que previamente se ha hecho, por ejemplo, o muy posiblemente, un estudio acústico para detectar esas bolsas, ¿no? Y esos estudios, pues, se hacen con provocando unas emisiones de ruido muy intensas. Por ejemplo, esas emisiones esas detonaciones acústicas que se emiten desde barcos que van preparados para realizarlas, pues lo que hacen básicamente es emiten una gran cantidad de energía que impacta contra el fondo, y en función de cómo se refleja, pues se estudia
desde el punto de vista hidrográfico, si ahí hay una bolsa de hidrocarburos o no, ¿no? Ese tipo de estudios, hoy en día hay que hacerlos preservando o garantizando que no hay cetáceos, no hay animales que puedan resultar dañados por esas explosiones acústicas en un determinado radio alrededor de donde se produce esa explosión, por ejemplo. Y eso era algo que hasta hace unos años tampoco se le prestaba demasiada atención. Así que vamos siendo cada vez más conscientes de que no estamos solos en el mar, sí, y que nuestra actividad en el mar tiene que ser respetuosa a nivel acústico con las especies que lo habitan, ¿no? Pero claro, nosotros estamos fuera de mar y no detectamos. No lo oímos, y lo que no se lo que no se oye es como si no existiera, ¿no? El estar es un privilegio que tienen ustedes. Estar con ese estudio, ese seguimiento, de escuchar lo que ocurre. Yo estamos de acuerdo. Sí, la verdad que es un privilegio que tiene, ¿no? Pues, pero estamos dentro del proyecto MACPAN, pues sí, es ahora realmente cuando estamos en condiciones de empezar a hacer esas campañas. Estos 2 años que llevamos aproximadamente de proyecto se han invertido en analizar la tecnología, de conseguir instalar adquirir ese aparato, ponerlo a bordo de este vehículo que comentábamos antes, ¿no? Del planeador subacuático, del glider. Y es ahora cuando vamos a empezar a hacer ese tipo de campañas acústicas en aguas primero de Canarias, sobre todo en zonas donde sabemos que va a haber presencia de cetáceos, es decir, que sabemos que nos vamos a encontrar con esas especies, y después poco a poco pues iremos ampliando la duración de esas campañas, ¿no? ¿Y hasta dónde quieren llegar? Desarrollar este estudio de... Pues hay que verlo, porque intervienen varios factores. El primero es que, bueno, cuando se despliega un vehículo de este tipo, pues al final tiene un presupuesto energético, es decir, tiene una carga de batería, y esa carga de baterías hay que administrarla, ¿no? Es decir, esa energía se utiliza pues para comunicarnos, para movernos, para hacer funcionar estos sensores. Y en principio estimamos que podemos hacer campañas de 45 días aproximadamente, a lo mejor con un poco de suerte de 60 días. Y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, partiendo de hacia qué tipo de recorridos podemos hacer, ¿no? Pero bueno, en principio sería posible pues navegar entre Canarias y Madeira, Canarias, Cabo Verde, etcétera, ¿no? Es decir, estamos cubriendo, pero no ahora, insisto, es decir, un poquito más adelante estaríamos en condiciones de poder cubrir un rango que nos permitiría, digamos, estar hablando de hacer campañas a nivel de toda la Macaronesia. Porque se habla que este proyecto es hasta el 2022. Correcto. Pero es un proyecto que se pone en marcha ahora con carácter, digamos, un poco prospectivo. Pero creo que está en el ánimo de todos intentar mantenerlos en el tiempo, a ver si hay suerte, y es posible conseguir la financiación para realizarlo. ¿Por qué? Porque hablábamos antes del cambio climático. En realidad hablar de ciertas cosas como el ambiente acústico marino, o las temperaturas, o el nivel de pH, o el nivel de dióxido de carbono disuelto, pero si en el mar, en Canarias, y relacionar eso, insisto, con el cambio climático, si solamente tomamos medidas o tomamos unas muestras, realizamos ese estudio durante un periodo de tiempo relativamente corto, donde los cambios no son importantes, pues nos perdemos. No tenemos perspectiva para ver la evolución, es decir, a ver, le pongo un ejemplo. La temperatura del mar, del agua del mar en el entorno del archipiélago, sí, pues hay evidencias científicas más que contrastadas de que ha ido aumentando progresivamente unas décimas de grado desde hace 30 años. Si nosotros, en vez de tener esa perspectiva de 30 años, tomáramos 2, 3, 4 años,
las fluctuaciones propias del medio posiblemente no nos permitirían apreciar esa tendencia que solamente se pone de manifiesto cuando tenemos una serie temporal lo suficientemente larga. Pues esto es igual, es decir, si queremos vincular la evolución del pH, por ejemplo, la presencia o no de especies foráneas, más allá de lo que es la anécdota de un año, de 2 años, hay que intentar mantener este esfuerzo en investigación a lo largo del tiempo para obtener series. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de este proyecto del CANBio es intentar en estos diferentes aspectos que cubren estos proyectos particulares de los que estábamos comentando antes, pues tener datos. Entonces, todo lo que estamos haciendo, todos los equipos que participamos en CANBio, es trabajar en el sentido de proporcionar en esta fase, en este momento, pues series de datos temporales que en principio pues eso van a cubrir pues la duración del proyecto, serían 1 o 2 años, pero con la intención clara de que se perpetúen, ¿no? que se alarguen el tiempo para tener, como comentaba antes, esa perspectiva que es fundamental en este ámbito. Y sobre todo como vemos que está evolucionando este cambio climático. Claro. ¿Cómo ha evolucionado el clima? Pues la verdad, claro, ¿quién iba a pensar la nevada que reciente hemos tenido en Madrid? En estos días, es decir, si uno confunde clima con tiempo atmosférico, todos hemos oído este tipo de comentarios en los últimos días, pues es difícil, viendo la nevada de este fin de semana en Madrid, pensar que estamos en mitad de estamos iniciando un calentamiento a nivel planetario. Pero claro, esto es la anécdota de una circunstancia. Se han dado una conjunción de factores sobre la península ibérica que ha provocado esa nevada histórica. Pero realmente, si uno pone en perspectiva series de temperatura mucho más largas, sí es verdad que hay momentos en los que hace más frío, hace más calor que la media, pero la tendencia es claramente de un aumento de la temperatura. Pues en el mar, en los diferentes parámetros que se están estudiando, pues ocurre algo similar. Y sobre todo cuando estamos hablando de este cambio climático, cómo se está desleyendo los polos, porque y estamos viendo, y sobre todo esa evolución que estamos recibiendo, sobre todo por la contaminación en el mar, cuando hablamos de los plásticos en el mar y un largo etc. De vertidos que estamos llevando y llevando al mar. Es importante, ¿no?, decir, oye, eso está influyendo en el cambio climático. Sí y no. Es decir, digamos, como reflexión general, nuestra especie ha visto el mar como una fuente inagotable de alimento, como un sitio extraordinariamente grande donde podíamos verter lo que nos apeteciera como una gran cloaca sin ningún tipo de consecuencia, etcétera, 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 ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que nuestro impacto no se diluye tan fácilmente, ¿no? Es decir, ni a nivel de pesca, porque vemos cómo los recursos pesqueros menguan cada vez más, ni a nivel de contaminación, tanto acústica como química, como a nivel de microplásticos, y estamos empezando también a conocer cómo, por ejemplo, los microplásticos están siendo, es decir, no es ya un problema de estética, como muchas veces se ha planteado, ¿no?, de que vamos a la playa o estamos en la costa y vemos la arena sembrada de pequeños fragmentos de plásticos que se han ido fracturando en el mar, ¿no? Es que lo que está ocurriendo realmente es que esos microplásticos y los contaminantes asociados a los microplásticos pues están empezando a aparecer, se están introduciendo en las cadenas tróficas, es decir, en el pescadito pequeñito que se come un trocito de plástico confundiéndolo con plancton, como el pescado grande va y se come al pescado chico, y bueno, y luego al final nosotros nos terminamos comiendo alguno de ellos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, hay compañeros de esta universidad que ya han publicado y han hablado amplio y tendido de cómo, cuando se coge hoy en día peces que han sido pescados pues en nuestras aguas y se les abre el estómago,
no es infrecuente que aparezcan trocitos de microplástico en el estómago de esos animales, ¿no? ¿Esas erupciones volcánicas o temblores lo palpa, lo detecta? Sí, lo podemos detectar, ocurre a una frecuencia determinada, sí. Como una frecuencia determinada. Claro, es decir, son por ejemplo emanaciones de gases que tienen un sonido característico. ¿Y está vivo? Se refiere a que... Por debajo de nuestra isla, ¿está viva? Sí, claro que está viva, ¿Sí? Claro que está viva, sí. Es decir, Canarias es un archipiélago volcánico y bueno, no hace falta sino recordar lo que ocurrió en 2011 con el volcán Tagoro, ¿no? En el que apareció al sur de la Restinga, en el mar. Sí, suena. Pasa que, a ver, quizás no sea el aspecto donde nosotros nos focalizamos, pero efectivamente, es decir, los temblores, es decir, los movimientos sísmicos que se registran en superficie, en el mar también es posible registrarlos, ¿sí? Lo que pasa es que el tipo de sistemas que llevamos a bordo de estos vehículos no están diseñados para actuar, para registrar esos temblores, ¿no? Sino lo que podemos oír a determinadas frecuencias son, por ejemplo, emanaciones si en algún momento, por ejemplo, hubiese una emanación de gas, por ejemplo, porque se fractura el fondo o hay el inicio de lo que sería una erupción volcánica submarina, pues eso sí posiblemente lo oiríamos, al menos en una primera fase. Increíble, ¿no? Bueno, es posible, sí. Y es increíble porque no vemos lo que ocurre debajo del mar y está vivo. Por supuesto, sí. Es decir, no somos omniscientes, ¿no? Por el hecho de estar es decir, no estamos nuestra presencia en el mar, que se vincula muchas veces pues a una actividad profesional o al ocio, no nos hace ser conscientes realmente de todo lo que ocurre en ese medio, que es mucho, y nos afecta. ¿Y hay involucrado el alumnado de la universidad en estos proyectos? Bueno, es decir, directamente no, pero sí que es verdad que pues, vinculados a estos proyectos puede haber alumnos que hacen, por ejemplo, su trabajo de fin de máster. Si no estamos hablando de que los alumnos hagan prácticas. No, práctica no, pero oiga, pero sí, yo soy un alumno y sí, hay alumnos interesados y se vinculan, pues, por ejemplo, para realizar su trabajo de fin de grado, su trabajo de fin de máster e incluso su tesis doctoral, sí. Y eso no puede ser ese proyecto que se está llevando para poder conocer y para concienciar, trasladarlo a los centros educativos. Sí, hay una labor divulgativa muy importante siempre asociada a este tipo de proyectos, ¿no? Y de hecho, pues cuando se produce la Noche de los Investigadores o surge la oportunidad de dar charlas de divulgación, pues bueno, pues normalmente participamos, claro, sí. Hay una labor que cada vez se valora más de divulgación de estos proyectos, ¿no? Por eso en parte estamos hoy aquí, para darlo a conocer al gran público. Efectivamente, y sobre todo para valorar, ¿no? Porque a veces del desconocimiento no valoramos ese trabajo que llevan los investigadores. Como investigador, ¿se siente incomprendido por la sociedad? No, yo creo que en general la sociedad valora el trabajo de los investigadores, yo creo que sí. Quizás a veces lo que no encontramos no encontramos refrendo o un traslado de ese valor o de ese aprecio, a veces en las políticas científicas y cómo se mantiene, lo que hablábamos antes, ¿no? La investigación. Parece que esto se hace, hoy hay dinero y mañana se pone en marcha y es tan fácil como eso. Sí, pero está dado con una clave que es muy importante y la comparto. Hoy hay dinero y mañana pues no, pues ahí es donde se pierde la investigación. Claro. Y eso lo comparto con usted, porque la línea tenía que ser una línea recta.
de apoyo constante. Esto no es un gasto. Es decir, es una inversión. Es una inversión. Entonces, aparte de que a ver, cuando ciertas líneas de investigación, y Canarias, por ejemplo, tiene un potencial extraordinario en todo lo que es economía azul, actividad, digamos, industrial y tecnológica vinculada al mar, etcétera, ¿de acuerdo? Y hay muchas iniciativas en ese aspecto, desarrollándose en ese sentido, pues el que las universidades y los grupos de investigación que trabajan en Canarias estén apoyados en esas líneas que son estratégicas para el archipiélago, sí, pues no rinde frutos exclusivamente a nivel de publicaciones o de resultados científicos. Es que se generan sinergias con empresas, con entidades externas, con empresas internacionales incluso, que pueden producir resultados muy interesantes, pero no de hoy para mañana, evidentemente. Son siempre, hay que considerar todo este ámbito de actividad como inversiones a medio o largo plazo, pero que si no están, los resultados potenciales que pueden derivarse de ellas jamás se producirán, ¿no? Es que ha dado usted con la clave, en la investigación no es un gasto. No, en absoluto. Yo al menos no lo veo así, y mis compañeros investigadores creo que tampoco. Y sobre todo lo que insisto, lo que para mí es clave es tener políticas activas que no midan esto como una tasa de gasto a muy corto plazo. Y que nadie se engañe de que si una línea de investigación no se ha apoyado, no se ha desarrollado, no se trata de que a nadie le regalen dinero, porque todos estos proyectos al final son proyectos competitivos, donde hay diferentes equipos que compiten y que presentan diferentes propuestas, ¿de acuerdo? Pero si eso no se produce, si esa inversión no se produce, pues posiblemente pasarán, cuando haya dinero, para poder llegar al nivel que nos hace falta llegar, no sea posible, porque no hay investigadores, no hay tradición investigadora en esas líneas, etcétera, ¿no? Es decir, es que el concepto investigador no es el concepto de funcionario, de trabajador que tiene un horario. No, es que el que es investigador, yo siempre lo admiro, ¿no? Porque es que se desvive por esa investigación, incluso llega hasta rozar y punto de enfermar, de tanto ese trabajo, de esa continuidad, de sacar ese estrés de ese proyecto adelante, y sobre todo con la presión a veces que puede decir el que transmitir esa confianza. Oye, es que no me puede romper ese proyecto, no puede paralizar ese proyecto, porque hay algo más y estamos intentándolo sacar, y es para el bien de la sociedad. Efectivamente, el trabajo de investigación, primero, o se hace con pasión o no se hace, pero luego, sobre todo, es un trabajo que te implica porque, en fin, son tus anhelos, son tus inquietudes, es una especie, es a medias un trabajo y un hobby, ¿no? O una vocación, más que un hobby, ¿no? Y sí, se implica, se le dedica mucho más tiempo del que en principio se consigna en los papeles. Eso sí es verdad. Es que no es fácil. Sí, no, pero es una norma general, es decir, esto como... Pero bueno, yo me imagino que cualquiera, lo mismo cabe aplicárselo a un deportista Cuidado, un deportista tiene su tiempo. No, es que ya, vamos a ver. No estoy hablando... El deportista dice, tengo mi horario de entrenamiento es este, mi horario de gimnasio es este, y las competiciones son las que ha marcado la federación o los organismos olímpicos. Y ya estamos. Sí, pero... y ya estamos. Bueno, pero el investigador está en su tarea, en su trabajo, y cuando llega a su casa y ha terminado la jornada, que es extensa, pues todavía sigue esa mente trabajando, incluso es verdad que nos llevamos los problemas a casa, es decir, eso sí es verdad. Pero bueno, yo ponía el ejemplo del deportista como, bueno, cualquiera que tenga un ámbito, digamos, de desarrollo de una vocación o de una profesión que implica tener, que es fundamental tener una motivación extra, más allá de tener pues unas obligaciones en términos de tiempos o de resultados, ¿no?
Me refería a eso, es decir, cualquier labor creativa... Incluso pues, como usted acaba de poner ese elemento, la robótica, cómo ha evolucionado la robótica y eso lleva a cabo de esas investigaciones que se han llevado y esos ensayos... Sí, en la oceanografía lo que es evidente es que se están abordando ahora cuestiones que antes no se podían abordar gracias a que hay una serie de medios automáticos o de robots que lo permiten, ¿no? La forma tradicional de hacer oceanografía ha sido con boyas o con barcos, y ambos son medios extraordinariamente costosos, ¿no? Es decir, es fácil imaginar lo que puede costar en términos económicos, pues por ejemplo colocar una boya como tenemos al norte de Canarias fondeada a 3.500 metros, ¿no? Hay que llevarla hasta allí, hay que mantenerla, hay que pagar el fondeo, etcétera, ¿no? Y un barco oceanográfico, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, hace falta pues mantener ese barco, la tripulación, la dotación, etcétera. Son medios muy caros. Y de hecho, y esto sí está vinculado al cambio climático, es fundamental hoy en día para poder apreciar realmente los cambios que hay entre estaciones y demás, que a la hora de tomar esa serie de datos de las que hablaba antes, que son tan importantes, pues eso se haga con la suficiente frecuencia, tanto espacial, es decir, tomar muestras de forma continuada a pequeña distancia o a corta distancia en un ámbito regional o continental, y que al mismo tiempo ese muestreo se haga con una cierta densidad en el tiempo. Eso es crítico. Si los medios para hacerlo son extraordinariamente caros, se vuelve una investigación que es imposible por los recursos económicos que implica. Y eso se está pudiendo abordar gracias a que somos capaces, de donde antes se enviaba un barco oceanográfico, pues tener un robot desplegado durante muchas semanas, ¿no? Don Jorge, se nos ha ido el tiempo volando. Ha sido un placer tenerlo en esta casa. Espero que esta haya sido nuestra primera toma de contacto y seguir hablando de este proyecto que está evolucionando, que está llevando a cabo y dándoselo a conocer, sobre todo a nuestros amigos, nuestros televidentes. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por brindarnos la oportunidad de difundir las cosas que hacemos y nada, encantado y a su disposición para cuando usted lo estime conveniente. Muchas gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco a esa labor, la labor de investigación, una labor que la verdad que es para quitarse el sombrero y, como decíamos en el argot deportista, hacerle la ola a nuestros investigadores, porque es una labor y un trabajo para el bien de la sociedad. Cerramos esta entrevista con don Jorge Cabrera, que es docente e investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es una labor enorme, la investigación. Y ahora la estamos palpando y nos estamos dando cuenta de las carencias que tenemos en inversión en investigación. La verdad que es algo que no nos explica. Y tenemos que decir y apoyar a nuestros investigadores y pedir más recursos para poder llevar a cabo ese trabajo de investigación, porque es un trabajo para el bienestar de todos los ciudadanos, de todo este planeta. Y para poderlo comprender, la respuesta la tienen nuestros investigadores. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.